día en donde comienza una revolución económica. Veremos después la continuidad que tiene, pero hay que decir, yo pienso que desde la época de Juan Domingo Perón que no hay un viraje de 180 grados tan fuerte en el modelo económico al que se aspira a construir. Javier Milei en la cadena nacional lo denominó las bases para la reconstrucción de la Argentina. Apareció por primera vez en público el padre de la criatura, que es Federico Sturzenegger, como lo anticipamos ayer. Estaba allí, atrás de Javier Milei, y además en la gacetilla que distribuyó el gobierno apareció por primera vez con un cargo. No se sabía en carácter de qué estaba Sturzenegger y apareció como asesor de la presidencia. Hay que decir que apostó, lo dijo Milei, a la estabilización de shock, eso es lo que dijo, para superar los efectos trágicos, las ideas fracasadas, el colectivismo es la peor herencia de la historia, repitió, los políticos no son Dios. Alguna de las definiciones, este cambio comienza hoy, es un cambio de rumbo urgente, es el máximo defolteador del mundo, Argentina, muchísimas definiciones políticas, pero básicamente 30 medidas anticipadas de las 300 que vienen en el decreto de necesidad y urgencia que vamos a ir analizando punto por punto aquí con mis compañeras, por supuesto con Débora Plager, con Mónica Gutiérrez, con Damián Dipache y ya está llegando José Luis Esper. Bueno, la primera pregunta es una impresión general de hacia dónde apunta esto, Débora. Bueno, me parece que fue una señal interesante también que Milei decidiera aparecer junto con todo su gabinete y su equipo más estrecho de colaboradores. Yo también destaqué cuando dijo que se busca destrabar el andamiaje jurídico, institucional y opresor que ha destruido nuestro país, que es un poco una línea argumental que viene sosteniendo Javier Milei. Para los que lo conocemos y lo entrevistamos hace por lo menos 7, 8, 9 años atrás, es una frase, un concepto que él repite desde hace muchísimo tiempo. Y después, bueno, cada una de las normas hay que ir yendo una a una, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando él habla de la modernización del régimen laboral, que es el punto número 11, bueno, ahí queda un signo de interrogación en donde habrá que ver la letra chica de a qué se refiere, ¿no? Ahí hay una figura clave para Javier Milei que está un poco detrás de lo que han sido las consultas que se hicieron para este punto, el 11, que es la modernización del régimen laboral, que es Gerardo Martínez de Wokra, con quien Milei se viene reuniendo desde antes incluso de ganar las elecciones. Y bueno, y me parece que la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas también es un tema muy interesante, pero que hay que buscarle ahí también, bueno, desgranarlo para saber a qué empresa se refiere concretamente, ¿no? Él acá de la única que habló concreta y realmente fue de Aerolíneas Argentinas, así que me parece que hay mucho material para empezar a mirar una vez que se publique en el boletín oficial y que sea aprobado por la bicameral de DNUs en el Congreso, ¿no? Un proyecto absolutamente ambicioso y desde el punto de vista informativo hay una noticia importante, además de todo lo que ha anunciado, que es que convoca a sesiones extraordinarias. Hoy hubo un tuit del presidente del bloque del kirchnerismo, Germán Martínez, chicaneando, acusando de cuasi dictador a Javier Milei por los decretos de necesidad y urgencia y lo incitaba, le decía, llame a sesiones extraordinarias y venga a debatir al Congreso. Bueno, ha llamado a sesiones extraordinarias donde se van a llevar adelante parte de todos estos cambios de las leyes que se están anunciando. Mónica, ¿dónde pondrías el eje vos? Bueno, hizo un discurso a Dios rogando y con el mazo dando, porque arranca con una fuerte carga otra vez de encuadre político. En un discurso estrictamente libertario vuelve a cargar contra la política, contra la casta, y la política es la que le va a tener que aprobar las leyes, entre otras cosas, porque son los políticos, son los legisladores que están en el Parlamento los que van a tener que aprobar las leyes. Me pregunto cuáles de esas, esta derogación en cadena de las leyes más importantes que rigen la economía y esta apertura absoluta de la economía van a tener que pasar inexorablemente por el Congreso. Me impresiona mucho y me quedo con un montón de interrogantes. Derogación de la ley de alquileres. ¿Qué significa? Que a partir de mañana, publicado el DNU,
hay libertad de contratación para los alquileres y para todo lo que tenga que ver con esto. Otro tema que me pareció muy importante es el marco regulatorio de las prepagas y de la competencia con las obras sociales. Claro. Estoy haciendo foco en las cosas que seguramente la gente se va a preguntar rápidamente, porque hay mucha gente que está esperando para alquilar, otra tanta que no sabe qué cobertura realmente le da su prepaga en un momento que ha sido muy turbulento en ese aspecto. Y después, bueno, podemos entrar en las otras derogaciones muy fuertes. Otra cosa, las promociones industriales. ¿Qué significa esto? ¿Caen las promociones industriales de Tierra del Fuego? Sí, yo entendí que son una parte muy importante del producto. Bueno, sin dudas. Diputado José Luis Esper, buenas noches. Gracias por venir. Una opinión general. Después vamos a ir viendo medida por medida, anuncio por anuncio, pero en general estaba viendo algunos liberales, como usted han dicho, es la vuelta a la Constitución de Alberdi. ¿Coincide con eso? Sí. A ver, Argentina en ese sentido hace muchas décadas ya que está enferma para mí de esa famosa frase, que no importa quién la dijo, es un tema de segundo orden, sino lo que representa esa frase. Primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Acá estamos volviendo al espíritu de Alberdi, donde el trono no es para otro que no sea el individuo. Y a partir de que el individuo está en el trono, está en el centro de la preocupación de todo el sistema político, de todas las decisiones de política en general, es a partir de ahí que se construye las comunidades, ya sea una ciudad, una provincia, una nación. Me parece central esto de cambiar a aquel que ponemos en el trono, porque con este cuento, primero la patria, después el movimiento, después los hombres, hemos transformado a nuestro querido país en un país de gente que no tiene autoestima, que no se siente capaz de nada sin un plan social, que no se siente capaz sin promoción industrial, que no se siente capaz si no recibe un subsidio, una prebenda. No, los argentinos podemos ser mucho más de lo que somos y ese es el espíritu de Alberdi, que dicho sea de paso, después de la Constitución de 1853, Argentina, hasta principios del siglo XX, fue de los países más ricos del mundo. Así que algo hay vinculado con la libertad, el trono para el individuo y la Constitución de Alberdi, ¿no? Bueno, Damián de Pache le pregunto, obviamente juega en varios puestos de la cancha, pero también vinculado fuertemente a lo que es la economía de todos los días y el consumo. ¿Cuál es tu mirada, Damián? Y fíjate que toma comercio, toma industria y toma a los consumidores también. Claro, o sea, claro. Ley de góndolas, abastecimiento. Se deroga la ley de góndolas, claro. se deroga la ley de abastecimiento, el observatorio de precios. Claro. Yo le pregunto, para aquella porción de la Argentina que está temorizada porque le han sacado estas leyes, yo les digo, ¿usted tenía más producto? ¿Usted tenía mejor precio? ¿Usted tenía abastecimiento? ¿O cuando iba estos fines de semana y hace muchos años estaban llenas las góndolas? Digo, usted que está atemorizada, yo entiendo su temor. Yo entiendo su temor, porque vivió con 80 años de un Estado proteccionista. Yo le digo una cosa, el consumidor, el comerciante, el industrial y el emprendedor en esos 80 años no compitió en el mercado, compitió contra el Estado. Acá voy a criticar cada una de esos 300 regulaciones, las quiero ver, pero le digo que ese es el norte. Yo les digo que este es el norte. Estábamos regulados como cordones en los zapatos, absolutamente todo regulado. Y la verdad que yo lo que veo acá es que en definitiva esto también termina favoreciendo a los consumidores en el mediano y largo plazo. Hay que convencerlo, Alfredo. Claro. Hay que convencerlos. Va a haber que hablarle. Mira que esos 300 estos 300 desregulaciones, ¿sabes qué? Se queda corto. Claro. Falta mucho más todavía. ¿Sabés qué pensaba mientras escuchaba hablar a Damián? Que lo que sí podemos decir ya, y aún sin estas desregulaciones, es que el consumidor hoy tiene el poder de controlar de alguna manera la inflación, de no comprar aquellos productos que se han sobrevaluado en materia de precios. Hay muchos que se han pasado de rosca, muchas empresas está pasando ya, de la Mónica, alimentación, en la carne, en que un la montón de gente productos. limite sus consumos, por lo menos en esta, y decida dónde, cómo y qué comprar. En la medida de lo que pueda, ¿no? Porque... Vamos a ir repasando un poco cuáles han sido los anuncios para aquellos que no han podido ver la cadena nacional. Vamos a ver la primera placa, ¿eh? Acá están, digamos, lo que acabamos de conversar, pero si quiere alguien agregar yo te voy a decir la primera.
Estamos diciendo derogación de la ley de alquileres, derogación de la ley de abastecimiento y derogación de la ley de góndola. Mi humilde impresión es que la ley de góndola era una verdadera pavada, pero las otras dos no. Una aprieta al empresario y la otra hizo un desastre en el mercado inmobiliario. Y era más sensible, me parece, de arranque la Yo de creo alquileres. que esa fue la peor ley de todas, la ley de alquileres. Pero ojo, quiero ver la letra chica. ¿Qué se deroga? ¿La última ley del 2023 o la del 2020? A mí me dicen que la del 2020. Tranquilos, tranquilos. Es mucho lo que hay que analizar no entiendo, antes de ¿cómo se para derogar Pero claro, una ley que ya no está hay una ley vigente. del por eso digo, 2023 que pisa la anterior. Primero, José Luis, vos estás en el Congreso. Sí, ¿Eso por vos eso te pensás que digo. va a pasar? ¿Eh? ¿Va a pasar la derogación de la ley de alquileres? A ver, va a pasar. Acá hay un DNU. La pregunta entonces es si el DNU pasa. Exacto. No es si pasa la ley de alquileres, Sí, sí. es el DNU. Digo, porque la realidad es que... Pero la ley de alquileres vigente es la de que se sancionó La este última. año. Está bien, pero vos derogás la ley de que es alquileres. peor que la ley Lipovetsky. La pregunta, Peor. insisto con una pregunta, ¿se deroga la ley de alquileres? ¿No hay más ley de alquileres o vamos a tener una nueva ley de alquileres? ¿No hay más ley de alquileres? Quiere No, decir se vuelve, libre juego si de las se deroga, partes. si se deroga Sí. la ley de alquileres vigente, se vuelve al Código Civil. Claro, el la Código Civil libre- Claro. es el que establecía contratos de 2 años y un ajuste que se podía pactar libremente Entre las partes, entre las exactamente. partes. Ahora, a mí me parece central derogar la ley de abastecimiento. Sí. Es una ley de hace medio siglo Sí, que le permitía al Estado decir, vos, Leuco, mira, te cuento, no vas a poder cobrar más de tanto en el Sí, canal. cuasi fascista. Una cosa de loco. Un nivel de apriete. Y ahora, recién tocaste un tema clave. Esto es un DNU, preguntaba si pasa en general. Acá hace falta formar la comisión bicameral, que todavía no se ha hecho, y con eso, si logran el número, aprobarían el DNU. ¿Vos creés que eso se va a poder lograr suponiendo que el kirchnerismo se oponga en bloque, armando, por ejemplo, algo parecido a lo que pasó en el Senado de la Nación a la hora de dejar afuera las propuestas de Cristina Fernández de Kirchner? En algún lugar, la manera de formular la pregunta tuya es como que es difícil contestarla porque está bien formulada. Todavía no se constituyeron todavía no se constituyó la comisión de DNU. Pero yo te diría, por cómo pinta que se va a constituir, me parece que puede pasar. El tema son otras cosas, las cautelares que puede haber frente a algunos privados que se puedan sentir Afectados, damnificados claro. por el DNU. Porque una cosa, el DNU tiene mucho de corrimiento del Estado de la regulación. Sí. Ahí no tenés un caso de inconstitucionalidad. No. Ahora, con la ley de promoción industrial, que yo creo que no debería haber ninguna promoción industrial, porque yo le pregunto, ¿a quién de los que estamos acá, de los que nos miran del otro lado, tienen promociones industriales? Todos nos hemos tenido que haber roto el lomo toda la vida. ¿Todos los regímenes de promoción industrial van a caer? Hay un montón, claro. Bueno, Hay un montón. en principio- Los Claro, más ahí- ruidosos son los de Tierra del Fuego, ahí porque tenés- comprometen a una enorme claro. cantidad de gente. Ahí tenés privados afectados por el DNU, y ahí sí Claro. puede haber un caso de inconstitucionalidad. Ahora, el Estado corriéndose de la regulación, y hay mucho de eso en el DNU. Hay mucho. de Fíjate eso. en la segunda placa que tenemos las otras 3 medias. Ahí está. Derogación de la ley de compra nacional. Derogación del observatorio de precios del Ministerio de Economía y derogación de la ley Ahí está. de promoción industrial. Acá están estos 3 elementos que prácticamente apuntan a lo mismo, a La de- generar una mayor libertad económica, una mayor circulación. La de Compra Nacional, ejemplo, era cierta cantidad de pymes que podían licitar en obras públicas del Estado, ¿no? La realidad es que yo no conozco ninguna pyme que haya podido participar de esos programas ni se haya beneficiado del Compra Nacional. En el caso del observatorio de precios, un observatorio de precios con inflación. Claro. ¿Con inflación? ¿En serio? Sí. Teníamos un observatorio de precios. Ahora no se observaba la emisión monetaria del Banco Central de la República Argentina, se observaban los precios. Salvo que le pongas al observador de los precios, le pongas unos patines con rueditas Pero y que eso- vaya todos los días Pero bueno. corriéndose para observar los precios. Hay en un algunas de proceso las leyes que inflacionario. son más potentes que otras de las que quedan derogadas, ¿no? Bastante más impactantes sobre la economía. Ahora, una pregunta también a hacerse es si la sociedad, y cuando digo la sociedad, todos, los empresarios, los consumidores, los que tienen que hacer un contrato pequeño, están preparados para hacerlo en un clima de apertura absoluta y libertad de un día para el otro. Ahora, José Luis, el compre Yo no tengo nacional, duda, el sí. compre Sí. nacional, ¿qué implica respecto de, no sé, importaciones? No, pero apertura? la ley de compra nacional ¿A en qué se realidad refiere? es elemental, es un privado argentino Sí. le puede vender al Estado con un sobreprecio respecto de un
proveedor internacional extranjero. Privilegia. Sí. Exactamente. Es un curro para que vos le puedas vender más caro que un... O sea, Una ley vieja. o sea, eso no tiene que existir. Competí. Hay una concepción Y que beneficiaba absoluta. muy poco, José. Beneficiaba muy poco. Sí. No, pero acá el tema, más que la libertad, yo no creo que la libertad genere crisis, pero sí el tema es que la inflación viene muy alta. Claro. Es el tema gordo de corto plazo que a la gente le preocupa. Y en ese sentido Milei lo ha anticipado, que a lo mejor tenemos cerca de 100% de inflación en 4 meses. Hay que ver eso, cómo evoluciona Hay que llegar a y mayo, cuánto aguanta sería la sociedad de eso. Hay que llegar a abril, mayo. No ¿sí? es la desregulación y la libertad para mí la preocupación, No, sino pero no el proceso inflacionario en todo caso. No me entendiste, yo no dije que sea la preocupación, digo, si la gente va a encontrar rápidamente la manera de pararse frente a un mundo que es muy nuevo para sus transacciones diarias, cotidianas. Bueno, es una experiencia, a mí me parece que es una experiencia que va a hacer toda la sociedad, es un cambio cultural, hay un sector importante de la sociedad que si bien no tenía la letra fina de todo esto, el rumbo económico que eligió claramente era esto, en contra de un populismo que nos ha empobrecido y en contra de una sociedad tan reglamentada, una sociedad que básicamente lo que hacía era proteger a los amigos y generar nichos de corrupción. Claro, por eso yo creo que no va a haber ninguna dificultad en eso. En eso no. No, si es el Estado el que te saca de la pata de encima. Fíjate la próxima El grueso placa. de las cosas, ¿no? La próxima placa es interesantísima, me interesa por supuesto la opinión de todos ustedes. Vamos a ver la próxima, la que viene. Derogación de la ley de promoción comercial, derogación de la normativa que impide la privatización de empresas, EPA, y derogación del régimen de sociedades del Estado. ¿Qué implica esto, Damián? Bueno, ahí me parece que son los primeros pasos para convertir a las empresas en sociedades anónimas que recuperen valor de mercado y en algún momento eventualmente poder privatizarlas. Me parece que son los primeros pasos para esa iniciativa. Es el camino de la privatización. Es el camino inicial. Claro. De hecho, él marcó que probablemente se necesiten 1 o 2 años para que recuperen valor las empresas, porque cuando vos ves el valor accionario de la mayoría de las empresas estatales, por lo menos la que cotiza en bolsa, tiene un valor muy pero muy bajo en relación al recurso potencial que tiene, ¿no? Sí. Ejemplo YPF, ¿no? Claro, él lo dijo en relación a YPF porque él dijo, todo lo que pueda estar en manos privadas debe estar en manos privadas. Dijo, el caso de YPF, un proceso de saneamiento de por lo menos 2 años. Yo sé que vos estuviste hace muy poquito con Javier Milei hablando en extenso, no sé si te detalló algo más, porque él acá cuando en el punto que vimos recién, que decía, se refería a las privatizaciones, ¿no? Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, no especifica, por lo menos en la cadena nacional, a qué empresa se refiere, porque en un momento se hablaba de una enorme cantidad de empresas, Trenes Argentinos, que tiene más de 30.000 empleados, en fin. Bueno, ¿a qué empresa se estará refiriendo? No hablamos con ese detalle. Pero eso debe estar, obviamente, en el decreto. Claro, en el decreto que... Ahora, ¿Este es un único decreto? Ahora, no lo sé. Ahora, el concepto que creo que debería... A ver, yo la primera vez que voté en mi vida fue cuando tenía 22 años, en el 83. Yo tenía 22. Yo voté en el 83 al Sogaray como presidente. O sea, yo soy liberal del primer voto. Por lo tanto, yo siempre estuve defendiendo, yo siempre defendí estas cosas. De hecho, yo tengo un proyecto de ley presentado, que es uno que habló Milei hoy, que es que si vos haces un contrato en una moneda, que la cancelación del contrato sea en la misma moneda. Sí. Yo presenté un proyecto de ley para modificar el Código Civil en ese sentido. También presenté un proyecto para derogar la ley de abastecimiento. Claro. O sea que la comunión con esto de parte mía en lo conceptual es importante. Por eso digo, acá lo que guía todo esto en el tema del Estado. En una sociedad moderna, el único sentido de pagar impuestos, el único sentido económico de pagar impuestos es que el Estado, con esos impuestos que vos le pagás, fabrique bienes que vos como privado nunca te darías. Claro. ¿Cómo haces para proveer de defensa sin un Estado que la dé? ¿Cómo haces para proveer de seguridad sin un Estado que la dé? Educación básica, salud básica, diplomacia, justicia, son todos bienes que necesariamente requieren del Estado. Y para que exista un Estado, económicamente hablando, tiene que haber impuestos. Ahora, fuera de eso, tenés que justificar muy debidamente por qué pagar más impuestos de los bienes que
sin el Estado no te lo proveerías. ¿Por qué pagar impuestos de más para que haya promoción industrial para otros? Claro. ¿Por qué pagar impuestos para que haya observatorio de precio? ¿Por qué pagar impuestos para que haya, no sé, qué sé yo, subsidio a lo que sea? ¿Me entendés? Pagar impuestos por encima de los bienes públicos, yo creo que hay que justificarlo como una Biblia, te diría. Pues es que la publicidad no... Y esa es la idea del decreto. La publicidad no fue derogada. No fue derogada. Así que apurémonos. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro,